Hola, buenos días. ¿Cómo están, queridos aprendices? Esta semana vamos a ver una nueva temática. Está relacionada con las técnicas e instrumentos para recolección de datos. Eh, Vamos a ir encaminándonos ya en lo que es la parte de la elaboración de nuestro proyecto de investigación que debemos realizar. Recordemos que tenemos que, al finalizar la competencia, entregar unos resultados acerca de una entrevista, de una investigación que vayamos a realizar, y a su vez esos resultados los vamos a tabular en Excel y por consiguiente vamos a representarlos gráficamente. Bueno, eh, las técnicas de recolección de datos se definen como el conjunto de procedimientos y herramientas para recoger, validar y analizar la información necesaria que permita lograr los objetivos en una investigación. En estas técnicas tenemos también lo que son los instrumentos de recolección de datos. Un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso del cual se vale el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos cualquier tipo de información necesaria para la investigación. En ese orden de ideas existen múltiples y diferentes instrumentos útiles para la recolección de datos que podemos llegar a utilizar. Si bien estos pueden ser cualitativos o cuantitativos o mixtas. Para ello, entonces, tenemos que todo instrumento usado en una recolección de datos en una investigación científica debe poseer tres requisitos indispensables para que se pueda llevar a cabo. Uno de ellos es la confiabilidad, otro es la validez y también la objetividad que se tenga al momento de realizar la investigación. Si alguna de estas tres condiciones llega a fallar, los resultados no van a ser lo esperado, no va a ser los resultados que nos muestre algo realmente útil. Y por consiguiente, esta investigación debería ser rechazada y volver a elaborarla. En este tema de técnicas de recolección de datos, recordemos que en la clase pasada les hablaba acerca de las fuentes primarias, fuentes secundarias, fuentes terciarias. En cuanto a las fuentes primarias, se implementa todo lo que tiene que ver con la observación directa, los experimentos, las encuestas, las entrevistas, cuestionarios, test y registros fotográficos. Las fuentes secundarias, recordando lo que veíamos la semana anterior, tenemos lo que son las bibliotecas, los documentos, los datos estadísticos, los censos y los expedientes. Pasemos a otra parte, otra técnica de recolección de datos muy importante, que es la entrevista. La entrevista, decimos que es la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a los interrogantes planteados sobre el problema que se está llevando a colación, o el problema que se está proponiendo. Uno de los objetivos de las entrevistas es obtener la mayor información posible de individuos, grupos o procesos, facilitar la recolección de información o datos, permitir la posibilidad de aclarar dudas, orientar las situaciones o problemas y resolver las dificultades que pueda tener la persona entrevistada. La entrevista podemos dividirla. Bueno, antes de mirar que se divide la entrevista, veamos lo que es un entrevistador. El entrevistador, además de tomar la iniciativa de la conversación, plantea mediante preguntas específicas cada tema de interés y decide en qué momento el tema ha cumplido su objetivo. Mientras tanto, el rol del entrevistado es facilitar información o datos sobre sí mismo, sobre su experiencia o sobre el tema en cuestión a tratar. Bien, ahora sí lo que le iba a comentar, la entrevista se divide en entrevista estructurada y entrevista no estructurada. La entrevista estructurada es aquella que se elabora mediante un formulario estandarizado. Otra característica es que las preguntas
se le realiza en el mismo orden a todos los sujetos. Otra característica importante de este tipo de entrevistas es que los sujetos eligen la respuesta de 2 o 3 o pocas alternativas. También se tiene en cuenta lo que son los comentarios y explicaciones. Para todos siempre van a ser los mismos. ¿Qué ventajas vamos a tener en cuanto a la entrevista? Miremos por acá. La entrevista estructurada asegura la elaboración uniforme de las preguntas para todos los que van a responder. Es fácil de administrar y evaluar. La evaluación más objetiva tanto de quienes responden como de las respuestas a las preguntas. Se necesita un limitado entrenamiento del entrevistador. Resulta en entrevistas más pequeñas. El entrevistador, mientras tanto, la entrevista no estructurada. Definamos entonces qué es entrevista no estructurada. Es una entrevista que es flexible y es abierta, pero va regida por los objetivos de la investigación. Por otro lado, las preguntas, el contenido, el orden y la formulación siempre está controlado por el investigador, quien es la persona encargada de adaptarlas dependiendo de las situaciones y características de los sujetos que se encuentran en estudio. En este tipo de entrevista también podemos resaltar que el entrevistado cuenta con libertad para dar sus respuestas. No tiene que regirse a 2 alternativas, como mencionábamos en cuanto a la entrevista estructurada. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de entrevista estructurada y entrevista no estructurada. Otra característica importante es que utiliza un instrumento por el cual se va guiando, el cual contiene las orientaciones de los temas que se van a tratar durante la entrevista. Este tipo de entrevista no estructurada realmente es muy útil para estudios exploratorios, descriptivos y en algunos casos estudios cualitativos. ¿Cuáles son las ventajas? El entrevistador tiene mayor flexibilidad al realizar las preguntas adecuadas a quien responde. El entrevistador puede explotar áreas que surgen espontáneamente durante la entrevista. Otra ventaja es que puede producir información sobre áreas que se minimizaron o en las que no se pensó que fueran realmente importantes. Así como todo, la entrevista estructurada y no estructurada tiene ventajas, también tienen sus desventajas. En cuanto a la entrevista estructurada, tenemos el que tiene un alto costo de preparación. Podemos resaltar también de que este tipo de entrevista, la información puede ser muy superficial. ¿Sí? Los que responden pueden no aceptar un alto nivel en la estructura y carácter mecánico de las preguntas. Un alto nivel en la estructura puede no ser adecuado para todas las situaciones. Y por otra parte, el alto nivel en la estructura reduce responder en forma espontánea, así que como la habilidad del entrevistador para continuar con comentarios hacia el entrevistado. Otra desventaja muy que marca mucho la diferencia entre uno y lo otro es que realmente se va a limitar la posibilidad de profundizar en un aspecto determinado. O sea, no hay la posibilidad de explicar el por qué se está dando determinada respuesta. Mientras las desventajas que tenemos para la entrevista no estructurada, tenemos que puede utilizarse negativamente el tiempo, tanto de quien responde como del entrevistador. Requieren de mucho tiempo realmente. Este tipo de entrevista es limitado para personas con problemas de la palabra, es decir, personas que de pronto son al momento de comunicarse o dar una respuesta, son muy implícitos, dan respuestas muy cortas. Entonces, este tipo de entrevistas no es adecuada para ese tipo de personas. Hay una desventaja muy importante aquí que tiene dificultad para tabular datos que han sido recopilados de distintas formas. El análisis y la interpretación de los resultados pueden ser demasiado largos. Toma tiempo para recabar los hechos esenciales. Realmente para este tipo de entrevistas se requiere de mucha habilidad técnica para obtener la información y mayor
y mucho conocimiento de parte del entrevistado respecto al tema. Debido a que son entrevistas en profundidad, habitualmente se utilizan demasiadas muestras que son muy pequeñas. Bueno, por acá entonces le comentaba, íbamos a hablar acerca de algunos ejemplos acerca de la entrevista estructurada. Un ejemplo de entrevista estructurada sería una pregunta tal como nos muestra aquí en la pantalla. ¿Usted fuma? Entonces la respuesta siempre va a estar limitada a un sí o a un no. Otra posible pregunta sería, ¿tiene hijos? La respuesta sería sí o no. Ese tipo de preguntas son las que hacen referencia a la entrevista estructurada. Mientras la entrevista no estructurada tiene preguntas como para obtener respuestas más abiertas. Por ejemplo, ¿qué planes de futuro tiene? Dependiendo del entrevistado, se puede obtener algún tipo de respuesta. Obviamente, para todos va a ser diferente la respuesta. Otro tipo de pregunta sería ¿qué opina el gobierno actual? O sea, son preguntas que conllevan a que la respuesta sea de manera personal, muy personal de cada quien, total de que no todas las personas o no todos los entrevistados van a contestar siempre lo mismo. Bien, quería comentarles también de otra técnica muy importante que tenemos, que es la encuesta. La encuesta consiste en obtener información de los sujetos en estudio, la cual se encuentra proporcionada por ellos mismos sobre algún tema específico, puede ser opiniones, conocimientos, actitudes o sugerencias. Existen dos maneras de obtener este tipo de técnica, como es la encuesta. Por una de ellas es la entrevista. Las respuestas son formuladas verbalmente y se necesita la presencia del entrevistador, ¿cierto? Otro es el cuestionario. Las respuestas son formuladas por escrito y no se requiere la presencia del entrevistador. Entonces, este es otro tipo de estrategia, otro tipo de técnicas que tenemos para recopilar datos, recopilar información acerca de un dato o un producto en específico. Bueno, chicos, era básicamente esto lo que quería explicarles acerca del tema de esta semana. Ahora ustedes van a realizar una actividad la cual pueden desarrollar cómodamente en su casa sin tener que salir, sin tener que exponerse a esta situación tan complicada que estamos viviendo. La actividad consiste en realizar una entrevista o formular las preguntas de una entrevista. Van a formular entonces 5 preguntas estructuradas, 5 preguntas relacionadas con la entrevista estructurada. Ya saben que aquí hay 2 ejemplos de preguntas estructuradas. ¿Usted fuma? La respuesta va a ser un sí o un no. Y 5 preguntas relacionadas con la entrevista no estructurada. ¿Listo? Por lo pronto, para esta semana ustedes me van a enviar por cualquiera de los medios que estamos utilizando. Ya puede ser también desarrollado en el computador o lo pueden desarrollar en una hoja. Me van a desarrollar entonces 5 preguntas para entrevista estructurada y 5 preguntas para entrevista no estructurada. Obviamente ustedes deberán escoger un producto, analizar qué producto puede tomar para realizar la entrevista en base a ese producto. Un ejemplo, vamos a hacer una entrevista acerca de la Coca-Cola. ¿Qué piensa usted de la bebida Coca-Cola? Esa podría ser una pregunta no estructurada. Una pregunta estructurada. ¿Es usted adicto a la Coca-Cola? Entonces colocaríamos un sí o un no como respuesta. Entonces ahí tienen ya de pronto unos ejemplos acerca de eso. Esas 10 preguntas en total me las van a enviar. Tienen un plazo hasta el próximo martes, en horas de la noche, para enviármelas. Yo las voy a analizar, hacemos las respectivas correcciones, ¿sí? Y luego la otra semana entonces nos vamos a poner a la tarea con nuestros familiares, con nuestros
vecinos, amigos más cercanos, sin tener que exponernos tanto a salir, a que ellos nos contesten esas preguntas que nosotros vamos a formular en la actividad que vamos a desarrollar esta semana. Obviamente, para cada persona se va a plantear un cuestionario, ¿no? Puede redactarlo en una hoja y se lo entrega para que esa persona allegada, ese familiar que recibe con usted, pueda entonces contestar a las preguntas que se están formulando relacionadas con el producto que usted escogió. ¿Listo? De todas formas, pues de manera escrita les estaré detallando mucho más acerca de esta actividad que van a desarrollar. Ya les estaré compartiendo entonces por los diferentes medios de comunicación que tenemos, WhatsApp, Drive, YouTube, qué es lo que realmente vamos a hacer en esta semana. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Les deseo muchos éxitos, muchas bendiciones y se cuidan bastante. Hasta pronto.